tercera parte de esta Instaclass de actualización sobre las nuevas definiciones del sexo. Vamos a recordar que habíamos descrito que según la SlamSex debería considerarse el sexo como la condición estructural que diferencia al varón y a la hembra de las personas con condición sexodiversa, entendiendo la sexodiversidad como aquellas variaciones estructurales, tanto biológicas como psicológicas, que hacen que la persona no esté dentro del continuo o dentro del patrón binario heteronormativo que está en más del 90% de la población mundial en la raza humana como tal. Entendiendo entonces que este sexo contiene varios elementos, tiene elementos estructurales biológicos y elementos estructurales psicosexuales. En los videos anteriores habíamos repasado el sexo biológico estaba compuesto por 4 componentes: el sexo genético, el sexo gonadal, el sexo fenotípico o genital y sus caracteres sexuales secundarios, y el sexo cerebral. Entendiendo también que en el caso del sexo genético tiene 4 componentes: tiene el componente génico, tiene el componente cromatínico, tiene el componente cromosómico y tiene el componente cariotípico. Y que el sexo genético puede ser hereditario o puede ser congénito, producto de alteraciones que se den en la base hereditaria durante el proceso de diferenciación sexual. Ahora bien, todos estos elementos estructurales que habíamos previamente evaluado en los 2 videos anteriores correspondientes al sexo biológico, le vamos a tener que sumar entonces otros elementos adicionales como son el sexo social, que es muy importante, y el sexo psicosexual para poder funcionar como individuo, porque de hecho nos reconocemos en base a eso, nos clasificamos en base a eso, interactuamos y formamos una vida en base a estos elementos y nos reproducimos también en base a eso mismo. Pasamos entonces a esta lámina para ver los últimos 2 componentes del sexo que tenemos que tomar en consideración. El primero es el sexo social, y el sexo social es muy importante. A su vez él se divide en sexo legal y sexo de crianza. ¿Por qué es importante? Cuando usted nace, lo primero que hacen es verlo externamente, y la persona que atienda su parto, sea el médico, la partera, la enfermera, la comadrona, etc., cuando lo ve en función de los genitales dice: esto es un varón o es una hembra. Y a partir de ese momento a usted lo clasifican socialmente, le dan una asignación legal, le ponen un nombre y sus padres los crían. Y de ahí deriva el segundo tipo de sexo, que es la crianza. Entonces sus padres y el entorno social lo va a criar como varón o lo va a criar como hembra. Lo más importante, también en base a esta diferenciación social de grupos entre varones y hembras, nosotros vamos a aprender en nuestro proceso de formación, en nuestros primeros años de vida, a identificar y a reconocer qué grupo social son los varones, qué grupo social son las hembras, y alrededor del segundo o tercer año de la vida nosotros nos vamos a identificar y vamos a decir a nosotros mismos si nos creemos varones o si nos creemos hembras, o mejor dicho, si somos o no varones o hembras. Entonces, fíjense la importancia del sexo social, porque el sexo social no solamente es el sexo de interacción, sino que marca nuestra vida. Imagínense una persona que tenga, por ejemplo, que se equivoquen porque tenga una anomalía del desarrollo sexual con genitales ambiguos, genitales que tienen una forma que no está clara si es un varón o es una hembra, y por ejemplo, que nazca con una hiperplasia suprarrenal congénita, donde el clítoris y la vulva tienen una forma exagerada y parecen un falo. Entonces los clasifican como si fuesen varones, y realmente desde el punto de vista interno son hembras, ¿no? Desde el punto de vista cromosómico, la presencia del desarrollo de sus gónadas, etcétera, etcétera, y sus genitales, inclusive su cerebro. Entonces es complejo, ¿verdad? Mejor dicho, es importante tomar en consideración estos elementos definitorios dentro de la concepción del sexo, tanto el legal como el de crianza. El sexo de crianza va a derivar del sexo legal, y el sexo legal depende a su vez de ¿qué? De la identificación fenotípica biológica que se hizo al momento del nacimiento sobre si se pensaba que podía ser un varón o se pensaba que podía ser una hembra. Afortunadamente, en la gran mayoría de los casos no se equivocan, pero sí existen personas con condiciones biológicas de sexodiversidad que esto les puede transformar la vida. De hecho, nacen ya con una anomalía, y entonces la sociedad a veces se lo complica más aún al clasificarlos como en el sexo al que no pertenecen y tener que criarse con unos patrones que son distintos a lo que ellos son realmente como personas.
Y la segunda parte, que ya concluye esta redefinición, tiene que ver con el sexo psíquico, ¿ok? O lo que se conoce como el sexo psicosexual. Cómo nosotros, de manera personalísima, subjetiva y psicológica, nos identificamos a nosotros mismos, ¿ok? Dentro de esta vida y en la interacción con la sociedad. Y tiene básicamente tres elementos que forman parte de los elementos psicosexuales de la identidad sexual, que es la identidad del género, el rol del género y la orientación sexual. La identidad de género se refiere a si yo me clasifico como hombre o como mujer. ¿Ok? La identidad sexual más o menos se adquiere aproximadamente entre los 2 a 3 años de vida, cuando ya el niño ha aprendido a hablar y él ha visto lo que es un varón, lo que es una hembra y cómo él se va a identificar y se va a clasificar. La mayoría pues se clasifica de forma normal y da origen a lo que se conoce como cisgénero. Si esa persona se identifica desde el punto de vista genérico distinto a cómo fue socialmente etiquetado en base a su biología, habrá una discordancia entre su sexo cerebral y su sexo fenotípico. Entonces comienzan aquí los procesos de transgeneridad y específicamente la transexualidad, donde existe una disforia corporal. La persona no se reconoce, dice soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. También existen otros conceptos de identidad de género distintos a la transexualidad. No es propósito de estudio de este video ni de esta Instaclass, porque forma parte de los niveles avanzados cuando ustedes estudien en el segundo o tercer nivel sexología clínica. El otro elemento tiene que ver con el rol de género. No solamente hay que ser hombre y mujer, identificarse como hombre y mujer, sino hacer cosas de hombres y mujeres porque nos identificamos con esas cosas. El manerismo, la forma de hablar, el tono de la voz, que nuestras preferencias de vestido, nuestras preferencias laborales, sociales, etc. Y pues eso es lo que corresponde al rol del género. Y en tercera parte está la identidad sexual, que es la atracción que tenemos por las personas, por el resto de las personas. Esta atracción sexual tiene varios componentes. Tiene el componente, básicamente el componente romántico y el componente erótico. El erótico es la atracción sexual propiamente dicha, que es lo que a mí me gusta, cuál es el administrador que a mí me excita y me activa el ciclo sexual. Y tenemos la administración romántica, que es de quien yo soy capaz de enamorarme. Después ustedes en sus estudios avanzados se van a dar cuenta que la orientación sexual, el elemento que la define es el romance, es decir, de quien yo me enamoro, no con quien yo tengo sexo. Y eso da origen entonces a lo que se conoce como la tendencia sexual, que es una preferencia sexual diferente a lo que dice mi orientación. Por ejemplo, si yo soy un hombre y soy heterosexual, me reconozco como heterosexual porque me gustan las mujeres y porque me enamoro de mujeres, puedo eventualmente tener relaciones sexuales con hombres sin ser homosexual. Son relaciones homosexuales, pero esa conducta no, esa conducta no obedece a un patrón de orientación. Es un poquito más complejo de entenderlo, pero para que ya ustedes vayan abriendo su campo de conocimiento y empezando a entender que en sexología no todo lo que parece es, ni todo lo que es parece. Por lo tanto, es importante que ustedes posteriormente vayan internalizando y aprendiendo estos conceptos para que pues aumenten su rango y sus competencias académicas y su campo de comprensión del tema. Entonces, finalizando ya esta Instaclass de actualización, hemos repasado que el sexo debe ser la condición estructural que diferencia al varón y a la hembra de las personas sexodiversas, que el sexo tiene un elemento estructural biológico y otro que es psicosexual o psicosocial. Que el elemento estructural biológico a su vez está comprendido por el sexo genético, el sexo gonadal, el sexo genital o fenotípico, el sexo cerebral, que a su vez el sexo genético también tiene otros subcomponentes y que tenemos que tomar en consideración tanto al sexo social, legal y de crianza, como el sexo psicológico, con los tres elementos de rango que forman parte de la identidad sexual. Les dejo entonces estos 3 videos para que actualicen su tema, quedan con las guías y quedo abierto posteriormente a aclaratoria de cualquier duda. Recuérdense que ustedes van a tener una diplomatura avanzada de sexología clínica donde se va a estudiar todos estos elementos de manera disecada y lo van a poder estudiar a profundidad. Y con esta pues despido esta transmisión.